Bien, entonces nosotros habíamos visto, ¿verdad? La clasificación de las bobinas de acuerdo a el núcleo, de acuerdo al núcleo. ¿Se puede ver la presentación? ¿Se ve? Sí. Entonces, ¿qué es una bobina? Un alambre enrollado, ¿verdad? Un alambre enrollado en un material que puede ser de hierro, de ferrita, y hay una bobina que no tiene ningún núcleo, que se llama bobina de aire, porque el núcleo de esta bobina es un núcleo ausente, no tiene un núcleo de hierro, no tiene un núcleo de ferrita, simplemente es un pedazo de alambre enrollado. La bobina de núcleo de aire, ¿verdad? No tiene núcleo, un pedazo de alambre enrollado que se coloca para una función específica, y aquí tenemos la de ferrita que se usa mucho, y por último tenemos el núcleo de hierro, que todo eso lo vimos, la representación de cada uno de ellos, ya eso lo habíamos hablado. Este es el núcleo que está aquí en el centro, fíjense la línea, una línea sólida cuando se trata de bobina de hierro, de núcleo de hierro, y cuando se trata de ferrita, de núcleo de ferrita, entonces la representamos por líneas discontinuas, líneas cortadas. Así también se representan los transformadores. El transformador está compuesto por bobinas, por un tipo de bobina, ¿verdad? Y los transformadores que nosotros vamos a ver, por lo regular, el núcleo va a ser de hierro. Vamos a trabajar con transformadores que tienen una bobina de núcleo de hierro. El núcleo de esos transformadores va a ser de hierro. Perfecto. Vamos ahora a ver la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es un fenómeno que se da en las bobinas. En las bobinas se da ese fenómeno que se llama reactancia inductiva, y eso tiene un cálculo, eso se calcula y corresponde a la oposición que presentan las bobinas al paso de la corriente y el voltaje. Y aquí está la ecuación, ¿verdad?, que representa la reactancia inductiva. Bien, vamos a ver este ejemplo, pero lo vamos a ver en directo desde PowerPoint, lo vamos a hacer para que ustedes lo puedan ver de manera directa cómo se calcula todo esto. Es súper sencillo, pero hay algunos trucos que ustedes deben saber. Bien, ¿ustedes están ahí o se fueron? Están ahí, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Sí, estamos aquí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a calcular esto. Tenemos la fórmula aquí, tenemos la ecuación, nos la vamos a llevar para calcular este ejemplo que tenemos aquí de reactancia inductiva. Vamos a copiar los datos. Dice aquí, determina la reactancia inductiva para una bobina que tiene una capacidad de 0.0023 henrio. Vamos a copiar datos, dos puntos y aparte. Esto, el henrios, se representa por la letra L, y es 0.0023 henrio, ¿verdad? H. Luego dice una frecuencia, la frecuencia se representa por la letra F, puede ser mayúscula o minúscula. La frecuencia, aunque no se la den, hay ejercicios en que no nos dan la frecuencia, pero nosotros sabemos ya de antemano que la frecuencia son 60 hercios. 60 hercios es la frecuencia para nuestro país, Latinoamérica y Estados Unidos. En Europa utilizan 50 hercios. Ya hemos hablado mucho de la frecuencia, ¿verdad? Bien, para yo resolver esto, simplemente necesito saber el valor de los henrios, porque todo lo otro es una constante. Es bueno que sepan eso, porque un ejercicio yo solamente le puedo dar determine la reactancia inductiva, y solamente le doy ese dato, el dato de la capacidad de la bobina que se mide en henrios y se representa por una letra L, ahí está. Y todo lo demás es una constante, entonces ustedes tienen que resolver eso. Calcule la reactancia inductiva para una bobina que tiene una capacidad de 0.0044 henrios. Ya yo no tengo ni siquiera que mirar el ejercicio, ya yo sé que la frecuencia siempre vale 60 Hz. 60 Hz. Mucho cuidado con esas dos unidades, hercio y henrio, son unidades diferentes. El hercio siempre va a tener una H y una Z. Ok, 2pi no tengo ni que ponerlo, porque 2pi ya yo sé que es 6.28, 2 por 3.14 no tengo que colocar. Dice aquí,
Calcule la reactancia. Entonces aquí al final me dan la capacidad de la bobina que se mide en Henry, 0.0044H. Y ya con eso es suficiente para yo resolver este ejercicio. ¿Qué hago ahora? Simplemente aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Bien, entonces sustituimos en la fórmula. 2pi es 6.28. Ya lo podemos colocar así para ahorrarnos ese cálculo. 6.28 multiplicado por la frecuencia que son 60. Luego multiplicamos por, y fíjense ustedes lo fácil que es calcular la reactancia inductiva. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora voy a hacer un ejercicio diferente con la misma fórmula pero calculando otra variable. ¿Alguna pregunta o todo está claro? ¿Se fueron? Sí. Sí, todo claro. Ok, bien, vamos ahora, vamos a ver un ejemplo diferente. Determine la capacidad de la bobina que tiene una reactancia inductiva. Fíjense, estos dos ejemplos anteriores, nosotros calculamos la reactancia inductiva. Sin embargo, ahora nos están dando la reactancia inductiva, nos están dando esta variable que tenemos aquí. Y lo que nos están pidiendo es la capacidad, esta L que tenemos aquí. ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Quién me da una idea? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a colocar primero vamos a colocar la fórmula y vamos a colocar todos los datos para que ustedes, a ver quién me dice cómo lo podemos resolver. Vamos a colocar los datos y vamos a ver qué nos dan aquí. Determina la capacidad de una bobina que tiene una reactancia, esto es XL, igual a 65 ohmios. Ver este mismo valor para no estar insertando, ¿verdad? Bien, entonces la frecuencia siempre va a ser 60 hercios. Ya ahí tengo todos los datos y lo que me están pidiendo es esto, L. Tenemos un signo de interrogación que tenemos que determinar esto. Bien, ¿cómo haríamos esto? A ver quién me puede decir, quién me puede dar una idea, ¿cómo calculamos eso? Ni idea. Bien, ¿alguien tiene alguna idea? Creo que para mí sí es igual. Lo único que no tienen el punto 000. Exacto, ahora yo lo que voy a calcular es L. Fíjense, Profe, sí. ¿se puede encontrar dividiéndolo? Sí, pero esta es lo siguiente. Tengo que despejar, simplemente despejar la L de esa ecuación. Cuando a mí me están pidiendo una variable en una ecuación y la variable que me están dando no es la variable original o como dicen en matemática la ecuación general, porque esta es la ecuación general de la reactancia. Pero si me dan una variable de esta, de la ecuación, yo lo único que tengo que hacer es despejarla. Vamos a decir entonces que todo esto, porque cuando se despeja tomando en cuenta lo contrario, la operación contraria. Si a esta L la están multiplicando todas estas variables, tienen que pasar para el otro lado dividiendo. Si la están sumando, tienen que pasar restando. Y si están restando, tienen que pasar sumando. Lo contrario. Entonces, ¿qué yo hago? Lo que está del otro lado del signo de igual se queda así mismo, no varía. ¿Qué está del otro lado del signo de igual? XL, eso se queda así. Ahora bien, lo que acompaña a la variable L, todo lo que acompaña a la variable L, yo tengo que quitárselo. ¿Cómo se lo quito? Con la operación contraria. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que todo lo que acompaña a la variable original es una división. Todo eso pasa dividiendo porque está multiplicando. Si está multiplicando la variable que yo estoy despejando, entonces pasa dividiendo. Y viceversa. Si esto estuviera dividiendo, entonces pasaría para el otro lado multiplicando. Como aquí está multiplicando, entonces pasa dividiendo. 2pi, todo eso está multiplicando. Vamos a copiarlo. Copiamos 2pi. Ahí está. 2pi, vamos a ponerlo más grande para que lo vean. Ponerlo bien grande. Ahí está.
L va a ser igual a XL, que es la reactancia, ¿verdad? Dividido entre 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia está multiplicando a esta variable que yo necesito calcular. Por tanto, como está multiplicando, debe pasar dividiendo, todo debe pasar dividiendo. Ahora bien, si yo tuviera una suma, yo tuviera un signo de más aquí, entonces ese signo de más pasaría para el otro lado restando, porque siempre es con la operación contraria. Pero no se preocupen que le vamos a enseñar a despejar cualquier ecuación. Vamos a sacar un par de días para eso, pero eso lo vamos a ver luego. Bien, ya tengo mi variable despejada, simplemente sustituir en la fórmula. Tengo la reactancia que vale 65 ohmios, lo colocamos aquí, dividido entre 2pi, que son 6.28 multiplicado por la frecuencia, que son 60. Bien, vamos a poner esto más grande. Vamos primero a dividir para hacerlo por parte. 65 dividido, y vamos a multiplicar aquí abajo. 6.28 multiplicado por 60. 6.28 multiplicado por 60 es igual a 376.8. 376.8. Y eso va a ser igual entonces a esta división que vamos a hacer ahora. ¿Ven? Qué sencillo. Estoy haciendo paso por paso, pero ustedes pueden encontrar algunos atajos y ahorrarse algún tiempecito. Pero yo les recomiendo que lo hagan así para que no cometan ningún tipo de errores. 376.8, 65 dividido entre 376.8 va a ser igual a 0.17. Lo dejamos en 0.17. Ahí está. Y esto se mide en Henry, se representa por una letra H. Ahí está. 0.17 Henry. Esa es la capacidad que tiene esa bobina si tiene ese valor como reactancia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Le voy a poner una practiquita de esta. Sumamente sencillo, ahí no hay ningún problema. Simplemente saber multiplicar y dividir, y obviamente interpretar, que es lo más importante.